La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La gente se preguntaba: ¿qué es esto? No era una cosa, no era una doctrina, era una persona que representaba un reino. En Jesucristo, por primera vez, los demonios tenían que salir. Por primera vez los demonios tenían que ser obedientes. Hasta entonces, los demonios solo eran obedientes a su gran jefe, llamado Satanás, Belzebub, el diablo, Lucifer. Pero ahora, por primera vez en la historia del ser humano, un ser humano de carne y sangre, tenía autoridad para decirle a esos espíritus inmundos, a los demonios: «Cállate y sal de él». Y los demonios le tienen que ser obedientes. ¿Por qué? ¿Por qué los demonios? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué la naturaleza le tiene que ser obediente a Jesucristo? Para eso tenemos que saber que cuando vino Jesucristo, el Hijo de Dios, que en su preexistencia, significa Jesucristo antes de nacer aquí en esta tierra, Él ya existía. Él, el Señor Jesús, en el cielo, como dice Juan capítulo 1, versículo 1 muy bien, era llamado el Verbo, o en griego, como dice, el Logos, y en hebreo, Dabar, la palabra. Por eso para nosotros cristianos, la Biblia es tan importante, porque la Biblia no es solo un libro con hojas, con temas, con historias,
con sucesos. La Biblia en primera línea es una persona. La Biblia es una persona llamada el Logos, el Verbo, el Rema, el Hijo de Dios. La Biblia es un libro vivo. La Biblia es la palabra de Dios, como dice Jesucristo en Juan 17, versículo 17. Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, por primera vez, los demonios se tenían que someter a un ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo tenía tanto poder, autoridad y libertad de darle órdenes a los demonios? La razón era porque los demonios no tenían autoridad sobre Jesucristo. En Jesucristo, por primera vez, había un ser humano en la tierra donde los demonios, el reino de Satanás, no tenía poder sobre el ser humano. Jesucristo fue el primer ser humano libre, fuera del alcance y de la influencia de Satanás, de sus tentaciones. Y si somos cristianos, seas católico, evangélico, bautista, adventista, ortodoxo, anglicano, tenemos que saber que estamos en una guerra espiritual. Quieras o no, estás en una guerra espiritual. La Biblia nos cuenta que tenemos lucha, tenemos guerras, tenemos batallas, y nos dice muy bien contra quién. Hay momentos que luchamos contra nuestra propia carne, nuestro entorno, nuestro pasado, nuestros dolores, nuestras memorias. Pero hay momentos donde un reino oscuro, malvado, representado por sus demonios, se nos acerca. Y como no te pueden atacar directamente, lo hacen indirectamente. ¿Cómo? Usando a otras personas. Tienes que saber que si eres cristiano, si tú has puesto tu vida en la mano de Jesucristo, tú le perteneces al Señor Jesucristo. Y como Él dijo muy bien en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, son obedientes. Y dice, y nadie, en versículo 28, 29 y 30, nadie las arrebatará de mi mano. Con Jesucristo siempre estás seguro. Mi Padre que me las dio, significa que Dios el Padre, Él en su sabiduría, le dio a Jesucristo la iglesia, el pueblo, todas las personas, para que todos aquellos que digan sí a Jesucristo reciban la vida eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tienes que imaginártelo, 3 manos, una mano grande, una mano mediana, que es la mano de Jesucristo, la mano grande es del Padre, la mano mediana es de Jesucristo y una manita de un bebé encima, esa es la tuya. Tu mano, tu vida, descansa en Jesucristo. Y tu vida con Jesucristo está en Dios el Padre. Por eso nosotros, como dice Salmo 20, el nombre del Dios Jacob te haga, como dice literalmente en hebreo, intocable, untouchable, dice el inglés. O como dice el profeta Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si eres cristiano, antes o después, en algún momento de tu vida, vas a tener una confrontación diabólica. ¿Por qué?
porque los demonios y el reino de Satanás tiembla de aquel que vive en ti. Nosotros que creemos en Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y la Biblia nos dice que somos desarraigados, somos alejados, fuera del alcance de los poderes oscuros. ¿Sabes, querido oyente? Cuánto deseo de todo corazón, con todo corazón, que descubras la vida en Jesucristo, la salvación, la paz, la gracia que te rodea. Nosotros estamos en el reino de los cielos. El reino de Dios ya está aquí. Si no estuviera el reino de Dios aquí, tú y yo no podíamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Juan 3, versículo 3 y versículo 5 dice que si no nacemos de nuevo, no podemos ver o entrar en el reino de los cielos. Y fue justo eso lo que dejó temblar a los demonios, que era la presencia del reino de los cielos. ¿Por qué los demonios allí, en Capernaum? ¿Por qué los demonios tenían que ser obedientes? Tienes que imaginarte que ese momento tuvo que ser espantoso para el diablo. Cuando algunos de sus demonios le fueron a dar reporte sobre lo que había pasado allí, y que un hombre había venido y había echado demonios fuera de otro hombre. Jamás había oído eso. La gente en la sinagoga pensaba, es una nueva doctrina. Pero déjame decirte una cosa, querido oyente. Ninguna doctrina echa demonios fuera. Doctrina solo explica por qué tienen que salir, pero una doctrina no los echa fuera. Era la persona de Jesucristo. Era su presencia. ¿Qué era lo que había pasado con el nacimiento de Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo tenía tanto poder? ¿Por qué Él podía andar sobre las aguas? ¿Por qué podía parar los vientos, las tormentas, las olas? ¿Por qué el pan se multiplicaba solo por una simple bendición de Jesucristo? ¿Por qué los enfermos se sanaban? ¿Por qué los endemoniados eran librados? ¿Por qué? ¿Por qué todo? Tenemos que saber que con Jesucristo no vino una nueva religión. Jesucristo en ningún momento habló de una religión. Él habló 105 veces del reino prometido, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino prometido en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, que era el Padre, levantará un reino que no será jamás destruido, y tampoco será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Luego en Daniel 7:13 nos dice, he aquí, miraba yo una visión de la noche, y con las nubes del cielo venía uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es el nombre más misterioso de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Jesucristo es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. 83 veces la Biblia, el Nuevo Testamento, 83 veces Jesucristo mismo se autoproclama el Hijo del Hombre. Nadie
en los 4 evangelios le habló a Jesucristo directamente con el título El Hijo del Hombre. Fue Jesucristo mismo que habló de Él mismo, que Él era el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Bar Adama Ben Enash en arameo, en hebreo? ¿Quién era el Hijo del Hombre? Era esa visión que tuvo Daniel, en Daniel 7, versículo 13-14. He aquí, miraba yo una visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, esas nubes, que en la carta de los Hechos se llevó Jesucristo al cielo, venía uno como un hijo de hombre. La forma, Jesucristo hasta entonces no tuvo la forma del Hijo del Hombre. Vino hasta el anciano de días, que es el Padre, y le hicieron, los ángeles, abrieron las filas y le hicieron acercarse a Dios el Padre. ¿De qué momento habla ese? Es el momento de la victoria, de la resurrección de Jesucristo. Hasta entonces Jesucristo en el cielo es el Verbo. Él es el Hijo de Dios. Y en algunos momentos la Biblia habla también del ángel del Señor. No de un ángel, sino del ángel del Señor. En Josué capítulo 5, Josué tiene una visión, un encuentro, y dice que el ángel del Señor se le apareció, el jefe de las tropas de Dios. Dios el Padre es el Dios de los ejércitos. En hebreo, Yahweh Tsebaot, Tsebaot, el Dios de los ejércitos. Dios el Padre tiene muchos ejércitos. Y Él tiene tantos ángeles que no te puedes imaginar. Pero cuando Él quiere hacer algo en la tierra, Él dice, no por fuerza, no por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. La persona del Espíritu Santo, que es Dios, tiene todo el poder junto con el Padre y el Hijo. Y Dios el Padre usa a los ángeles, sí, pero tampoco los necesita porque es Dios. Él habla y las cosas existen. Y dice la Biblia que Jesucristo, dice, cuando aparece en el Antiguo Testamento, dice, el ángel del Señor, cuando se le apareció allí a Josué, le dijo, quítate el calzado que llevas. Eso solo lo conocemos de Moisés, cuando en el libro de Éxodo, allí en la zarza que ardía, esa es la vida de Jesucristo. La vida bajo la gracia de Jesucristo, la vida de Jesucristo es la zarza que arde, pero no es consumada. Y cuando Moisés se acerca a la zarza, oye una voz que dice, Moisés, Moisés, quítate el calzado, el lugar es santo. ¿Por qué el lugar es santo? Porque es el lugar donde Dios se le reveló a Moisés. Dios el Padre es omnipresente. Junto con Jesucristo y Espíritu Santo es omnipresente. Pero hay momentos donde la omnipresencia de Dios se comprime a la gloria de Dios. Y cuando sientes su presencia, sea en una cocina,
sea en el coche, a donde sea. Cuando el Señor te deja sentir su presencia, es porque estás santificando aquel lugar. ¿Y sabes qué? Cuando tú oras en casa, cuando tú buscas al Señor y tú sientes la presencia de Dios, sea en el trabajo, sea en tu casa, a donde sea, su presencia consagra ese lugar al reino de Dios. Y el Padre, el eterno Dios, Adonai, Elohim, Israel, El Olam, El Elyon, El Shaddai, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Shalom, el Padre, le dijo a Moisés: quítate los zapatos, quítatelo. Interesante. Parece que Dios el Padre quiere que tú dejes tus huellas en su presencia. Lo mismo que Él deja con su presencia sus huellas en tu corazón, Él quiere que tú dejes tus huellas en su presencia. Y cuando el ángel se le aparece a Josué, también le dijo: quítate el calzado. Ahí sabemos que no era cualquier ángel que se le apareció al Señor, a Josué allí, que era el Señor personalmente, Jesucristo en su preexistencia. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino con el reino de los cielos. Dios el Padre había prometido el reino que iba a someter todo bajo su autoridad. Como dice Daniel, capítulo 7, versículo 26-27, que se iba a celebrar un juicio y al hombre fuerte, en este caso ese cuerno diabólico que se levanta, le iba a traer juicio y destrucción y la ruina. El reino de Dios trajo la ruina para el reino de Satanás. Y dice: y todo dominio le tiene que servir y obedecer. Cuando vino Jesucristo a la tierra, cuando Él nació, Dios el Padre puso todo el reino en las manos de aquel bebé. Quiero decirte una cosa: reyes no se eligen, reyes no se votan por un voto democrático, reyes nacen, y Jesucristo nació como rey. Y con Él vino todo el reino de los cielos. Por eso, cuando Él entra allí en Capernaum, Él estuvo en el desierto ayunando 40 días. Satanás se dio cuenta que algo estaba mal. ¿Por qué? Habían oído una voz en el Jordán. Por primera vez en 400 años, Dios habló de nuevo. Primero, por Juan Bautista. Pero audiblemente, por primera vez en 400 años, la voz del Creador sonó: este es mi Hijo. Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Porque todo lo que es de Dios tiene que ser aprobado. Tiene que pasar la prueba. Todo. Él pasó la prueba en su carne, en su alma, en su espíritu, en su vida.
venció al diablo por su obediencia, su santidad. Llega allí a aquella sinagoga, Capernaum. Capernaum está a unos 40 kilómetros. Capernaum, a unos 40 kilómetros de Nazaret. Y es interesante que él entró unas cuantas semanas en aquella sinagoga. Y dice, y los días de reposo, no solo un sábado, sino diferentes sábados, él enseñó. ¿Y sabes qué? Los demonios se pueden esconder por un tiempo, pero no todo el tiempo. En algún momento revientan. Hay gente bajo influencia demoníaca alrededor tuya que todavía se retiene por un tiempo, pero en algún momento se revelan y te das cuenta que hay dentro. Demonios se pueden esconder un poco tiempo, pero tu presencia le da tanta rabia. Tu presencia le hace la situación tan incómoda que en algún momento se revelan. Y la gente se admiraba de su doctrina. Claro, ¿sabéis por qué? Jesucristo no era el que había aprendido. No, Él era el que había enseñado. Él era la fuente de toda doctrina. Y se dieron cuenta que este hombre no hablaba como un aprendiz. Este hombre hablaba como la mismísima fuente de todo lo que ellos conocían de los libros de Moisés, de los profetas, de las escrituras. Pero en aquella sinagoga había un hombre. Es interesante. La sinagoga estaba llena. ¿Pero cuántos endemoniados había? Uno. ¿Qué nos enseña esto? ¿Que existen endemoniados? Sí, pero no todos están endemoniados. Algunos son tan malos en su carácter que parece que están endemoniados, pero no lo son. Son tan malos, oscuros en su personalidad, que parecen estar endemoniados. Y yo creo que esa gente incluso le da clases a los demonios y los demonios aprenden de esa gente. Pero pregunta, ¿estaban todos endemoniados? No. Había un hombre que dio voces. A los demonios le encanta dar el canto. Le encanta el espectáculo. Le encanta atraer la atención. Y por eso tenemos que tener cuidado en las iglesias. Que esos payasos de demonios no se lleven la atención. Algunos se creen que solo porque hay una manifestación de un demonio, el poder de Dios está aquí. Y si no hay manifestación, entonces el poder de Dios no está aquí. ¿Qué dirías tú si hay tanto del Espíritu Santo en un lugar que los demonios ni se atreven a abrir la boca? Y dice la Biblia que ese demonio, ese hombre dijo, y ahora oye cómo habla. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Nosotros? Yo pensaba que era un espíritu. Pero oye cómo contesta ese demonio. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Nazareno? ¿Por qué Nazareno? Si estábamos en Capernaum. Los demonios, no sé si tienen Facebook,
o Instagram. Pero una cosa sí tenían. ¿Quieres saberlo? Información. Por eso muchas veces cuando tú vas a un sitio, los demonios saben de dónde tú vienes. Conocen las películas que ves. Saben lo que haces en lo oculto. ¿Qué tienes con nosotros? O como dice en griego, si tú no compartes nada con nosotros, si tú y nosotros no tenemos que ver nada en común. Y dicen los demonios, has venido para destruirnos. ¿Sabes qué? Los demonios saben que con la venida de Jesucristo y con el reino de Dios se acabó el rollo. Y de repente, primero habló en plural. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos a nosotros? Y de repente dice, sé quién eres. ¿Sabes quién habló ahí? Como los demonios están organizados en un ejército, habló el jefe entre ellos. La Biblia le llama el Ishios. En español se traduce el hombre fuerte. Aunque la palabra el hombre fuerte no aparece así en griego. Cuando habla en Mateo 12:29, en Marcos 3:27 y en Lucas 11, no habla del hombre fuerte, porque no es un hombre. No dice antropos, el ser humano, o el aner, el hombre. No. Dice el Ishios, el fuerte. Ahí el Espíritu Santo nos revela que es un poder diabólico, un espíritu. Y oye lo que dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Wow! Eso me deja asombrado porque los demonios no dicen, sabemos que eres el Mesías, sabemos que eres el Rey. ¿Sabes lo que a ellos le impresionó tanto? Era la santidad de Jesucristo. Porque Jesucristo, ¿por qué Jesucristo tenía poder sobre los demonios? ¿Sabes por qué? Porque en Jesucristo, por primera vez, los demonios no tenían poder sobre un ser humano. Por eso Jesucristo te puede hacer libre de las pesadillas, de esta persecución en tu alma, en tu vida. Hoy todavía Jesucristo, hoy, Él es el mismo. Jesucristo resucitó entre los muertos. Y Él le dio su poder. Él le dio su gracia, su obra. Él le dio su autoridad a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo el tiempo estaba con Jesucristo. Y lo que el Espíritu Santo hace, Él sigue la obra de Jesucristo. Jesucristo completó la obra. El Espíritu Santo la revela. Jesucristo nos salvó. El Espíritu Santo aplica la salvación. El Espíritu Santo tiene toda la autoridad. Todo lo que era Jesucristo, lo era por el Espíritu Santo de Dios. Pero Jesús, el Señor, le dijo y la reprendió diciendo, cállate. ¿Sabe lo que significa cállate? En griego se llama phimo. Significa ponerle un bozal a un perro. Meses después, en Marcos 4, cuando van a barca, también le dice al viento, cállate, enmudece. ¿Sabes por qué?
porque detrás del viento había un poder diabólico. De vez en cuando, tú y yo entramos en una tormenta de la vida. Y son tormentas normales. Si tú vives en este planeta, bienvenido a esta vida. Esta vida alguna vez es complicada. Personas son complicadas. La vida es complicada. Pero no detrás de cada problema hay un demonio. No. Pero de vez en cuando uno percibe que algo está mal. Y lo mismo que Jesucristo le cerró la boca al espíritu diabólico detrás de la tormenta y a esa persona, a ese demonio, de vez en cuando tú tienes que cerrar la boca también de esa gente mala, sea en el trabajo, en tu entorno, gente tóxica. Si tú le hablas a esa gente no te va a huir. Al contrario, se pone peor. Pero tú tienes un arma que mueve montañas, desarraiga los árboles. Querido oyente, si tuvieras una idea de la autoridad y del poder que tienes tú en la oración, estoy seguro que en algún otro caso tú cambiarías tu forma de orar. Y si hay alguien con mala lengua, tóxico, y hay mucha gente tóxica, y tú quieres cambiar toda esa situación, porque esa gente contamina familias, envenena iglesias, envenena empresas, grupos sociales, amigos. Siempre hay un amargado por ahí volando. ¿Sabías que tu oración es más poderosa que toda influencia diabólica? ¿Sabías que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo? Y que en el nombre de Jesucristo tú le puedes decir: te cierro la boca, como dice Job 5, es Salmo 102, donde dice, atención, y la maldad tiene que cerrar su boca. Tienes que decirle, cállate. En la oración, ponle un bozal a ese poder diabólico. Cállate. Enmudece. Rompo tu influencia. Querido oyente, todos nosotros cristianos tenemos autoridad sobre los poderes diabólicos. No sé qué es lo que está atacando tu familia, tu situación, tu hijo, tu hija, tu esposo. Pero una cosa sí sé, que al que cree todo es posible. Y tú puedes atar ese poder diabólico y decirle, te ato en el nombre de Jesús. Todo lo que tú ates en esta tierra será atado en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo tuvo razón cuando dice en Lucas 11:32, no temas, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido de daros el reino. El reino de los cielos está aquí, querido oyente. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos ya ha llegado. El reino de Dios está aquí. Algunos dirán, pastor, ¿está completo el reino aquí? Vamos a decirlo así. El reino de Dios es preexistente. El reino de Dios es preexistente. Como dice Jesucristo, venid, benditos de mi Padre. Mateo capítulo 25, versículo 34. Oye, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino es preexistente.
El reino es presente, según Lucas 17, versículos 20-21, pero el reino también es venidero. Hay cosas que del reino ya están aquí, pero el reino en su plenitud vendrá cuando suene un ángel con una trompeta en el cielo. Deja sonar una trompeta y los cielos se abren. Y de repente los ángeles bajan un trono blanco. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, llamado el Cordero de Dios, se va a sentar sobre ese trono. Ese trono ahora se llama el trono de la gracia. En el próximo momento del juicio será el trono del juicio, de la justicia. Y el Señor quiere que primero conozcas el trono de la gracia, con el perdón, con la nueva vida que te da Jesucristo. Y cuando ese trono blanco venga, Jesucristo se va a sentar sobre ese trono y vendrá el juicio final. ¿Habrá un juicio final? Sí, habrá un juicio final. Algunos en ese juicio serán condenados, otros serán recompensados. ¿De qué depende si eres condenado o eres recompensado con la vida eterna? ¿De qué? ¿De tus obras? No. Las obras que haces por la fe, de eso es otra cosa. En ese día se van a abrir libros. Y uno de los libros se llama el libro de la vida. Y la única pregunta es esta: si tu nombre se encuentra en el libro de la vida. Y a ese libro de la vida, ¿sabíais que los libros, las hojas blancas mayormente, son hechos de madera, de árboles? ¿Lo sabías? Las hojas que tú y yo tenemos para escribir, mayormente son hechos de árboles. No sé cómo explicarlo ahora en español, pero se cogen árboles, se coge el tronco, se limpia la madera. En un proceso se hacen hojas blancas. ¿Sabías que el libro de la vida también fue hecho de un árbol? Las hojas del libro de la vida fueron hechos de un árbol, del árbol de la vida. Ese árbol de la vida que aparece de nuevo en Apocalipsis y que en su forma visible se encontró a las puertas de Jerusalén, porque en aquel madero, cruz, a las puertas de Jerusalén, Dios terminó las cuentas, cambió la maldición en bendición, la muerte en vida, la enfermedad en sanidad. Él cambió la condenación en gracia. Y cuando Jesucristo regrese, todos nosotros vamos a estar delante de ese trono. La pregunta es, si tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, es tu única oportunidad, la única forma de ser salvo es de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra forma. Algunos dirán, pero,
pero yo creo en la Virgen. Lo lamento. Te felicito por el respeto que tienes a la persona de la Madre de Jesucristo, pero eso no te va a salvar. Algunos dirán, pero yo nací en una iglesia evangélica, en esto, lo otro, Filadelfia, pentecostal, lo que sea. No te estoy preguntando en qué cultura naciste. La pregunta es si de verdad conoces a Jesucristo. Otros dirán, yo soy católico. No te estoy preguntando de qué denominación eres. La única forma de ser salvo es de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra, imposible. Jesucristo lo dijo con sus propias palabras. Yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino. No. Él dijo, yo soy el camino. Y él dijo, ¿y la verdad? Él no dijo, yo soy una verdad. No. Jesucristo es la única verdad. Y dijo, yo soy la vida. Solo existe una vida eterna. La vida que proviene de Jesucristo. Por eso los demonios, cuando oyeron a Jesucristo hablar allí en la sinagoga, percibieron todo el poder, toda la fuerza y no resistían. The stupid devil demons no resistían esos demonios a la presencia de Jesucristo. Porque a donde está Jesucristo y a donde se predica a Jesucristo verdaderamente está el Espíritu Santo. Y a donde está el Espíritu Santo está el reino de Dios. Y a donde está el reino de Dios, los demonios salen volando. Porque Satanás tiene un reino, dice Mateo 12:26, pero el reino de Dios vino a destruir las obras del diablo en Jesucristo. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y dice la Biblia que el espíritu inmundo lo echó al suelo, pero chillando, diciendo, has venido para destruirnos. Querido oyente, mire, con la mano al corazón, atención. Si tú te crees como cristiano, si tú crees que dejando en paz al diablo, él te va a dejar en paz a ti, estás equivocado. Los demonios saben que la venida de Jesucristo, o en el momento que tú te conviertes en un cristiano, tú eres un peligro para ellos. Por eso te atacan tanto. Por eso se meten tanto contigo. ¿Por qué? Porque temen a aquel que vive en tu corazón. Juan tuvo razón cuando dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y la habéis vencido. ¿Por qué? Porque aquel que está en vosotros es más grande que aquel que está en el mundo. ¿Sabías que tú por dentro eres más grande que por fuera? Tú por dentro eres un gigante. A lo mejor por fuera tienes 1,50, 1,10, pero por dentro eres un gigante de la fe. Porque todo aquel que cree en Jesucristo es más que un vencedor. El demonio lo echó afuera, sacudiéndole con violencia, dice Marcos 1, versículo 26, y clamando a gran voz salió. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían, ¿qué es esto? No, estáis equivocados.
Esto no es algo, esto es alguien. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Nueva doctrina? No. La doctrina de Jesucristo no era nueva, era eterna. Era la eterna doctrina del cielo. Y los espíritus inmundos le obedecen. ¿Sabías, querido oyente, que cuando tú oras por tu familia, cuando tú oras por tu trabajo, cuando tú oras por tu entorno, por tu iglesia, ¿sabías que los demonios te tienen que obedecer? No te imaginas la autoridad que tienes. Por eso yo te doy un consejo. Solo hay una forma de vivir en paz. Y es eso lo que dice Josué capítulo 11, versículo 18. Por mucho tiempo Josué tuvo guerra. Versículo 19. Todo lo tomaron en guerra, todas las ciudades. Pero ¿cómo termina el versículo 23? Cuando Josué ganó la guerra, oye lo que dice la Biblia, y la tierra descansó de la guerra. Si tú quieres que tu guerra descanse, gana la guerra. Lucha la buena batalla de la fe. Si tú quieres que esto tenga un fin ya en el nombre de Jesús, ponte la armadura de Dios, ponte firme, ata al hombre fuerte, reprende esos poderes diabólicos. Si no lo haces, ¿tú te crees que ellos te van a dejar en paz? Pues estás muy equivocado. Pero te digo una cosa, ponte la armadura de Dios. En el nombre de Jesús, busca la presencia del Señor. Proclama el reino de los cielos, la gracia de Jesucristo. Reprende esos poderes diabólicos. Y proclama sobre tu familia que tú y tu casa le van a servir a Dios. Y contigo empezó un nuevo linaje. Y que ninguna arma forjada contra ti prosperará. A mí me encantaría enviarte esta enseñanza. Esta enseñanza por qué los demonios temblaban delante de Jesucristo. Si tú deseas recibir esta enseñanza, envíame un mensaje al 629 614 174. Me encantaría enviarte esta enseñanza para que tú la puedas enviar a otros al número. Envíame un mensaje, un WhatsApp al 629 614 174. Y tengo una pregunta. ¿Quién de vosotros quiere unirse conmigo a esta guerra, a esta batalla, a esta lucha? Para que muchas más personas oigan el Evangelio de Jesucristo, de su amor, de su reino, de su gracia, de su perdón. Estamos en una guerra, no solo individual, sino también como evangelio. Que muchas personas oigan el Evangelio. Para eso necesito vuestra ayuda. Por eso quiero hacer este llamado. ¿Quién de vosotros dice, pastor, yo no soy un cobarde? Yo me voy a unir a usted y le quiero ayudar a que muchas más personas puedan oír el Evangelio. Porque la verdad es, yo me levanto por las mañanas a orar y busco al Señor de todo corazón.
Pero en esta obra de fe necesitamos estar juntos. Y quiero preguntar, ¿quién de vosotros dice, pastor, yo quiero ayudarle en este mes con una ofrenda, con una ayuda? Yo quiero que más personas oigan que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. ¿Quién se quiere unir conmigo en esta batalla? ¿Dónde hay gente valiente que diga, pastor, yo le voy a ayudar en este mes con una ofrenda? Si tú puedes hacerlo, envíame un mensaje al 629 614 174. Y queridos, acuérdate, los cobardes no van al reino. Dice Apocalipsis 22. Y el Señor le dijo a Josué, por eso te ordeno que seas valiente, muy valiente. Que el Señor lo guarde, queridos. Shalom.